Le hemos hecho saber al presidente, por ejemplo, que de todas las leyes que ellos han presentado, ¿no? Total 159 proyectos de ley, ¿es cierto? Nosotros ya hemos aprobado el 42% de las leyes presentadas por el Ejecutivo. Fue una visita solicitada por el presidente de la República. Le respondimos el documento y le pedimos que pueda asistir aquí al Palacio Legislativo. La reunión ha sido eminentemente de carácter legislativo, que es la competencia nuestra, ¿no? En ese sentido, nos hemos referido a proyectos de ley que han sido ya formulados aquí en el Parlamento, han ido hacia el Ejecutivo y algunos están en espera de su reglamentación y los otros también están esperando que sean promulgados. Exitosa. Pequeño, y los folders o los archivos que tienen ustedes adelante son los que van a ir a Palacio de Gobierno, se los mostramos. Allí están los documentos, los proyectos de ley que tienen las características que les acabo de citar, con el objeto de que ellos puedan reglamentarlos lo antes posible y puedan ser promulgados en razón a que son necesidades de la ciudadanía muy importantes. En ese mismo sentido, el presidente nos solicitó también que nosotros le demos prioridad a los proyectos de ley que nos está enviando, particularmente aquellos que son de carácter económico. Luego un vicepresidente dará el detalle de esto y también nos hizo conocer de que el deseo de ellos es que estos sean manejados más rápidamente dentro del proceso parlamentario. Un vicepresidente le dio la explicación y aquí también se la va a hacer conocer luego, pero que de manera general tiene que ver con nuestro proceso. Sí le dijimos que es interés de nosotros que estos proyectos sean salidos lo antes posible. Entonces, por ahí hubo bastante de la conversación porque el asunto tiene que ver con lo nuestro, ¿no? Lo nuestro es legislar. Entonces, luego también hablamos de la seguridad. Nos habló de la seguridad y de lo importante que son las leyes y, bueno, le hicimos conocer que evidentemente la seguridad es gestión, ¿no? Más que legislación, que existen leyes suficientes como para gestionar y la gestión es un asunto que está en el Ejecutivo y no solamente en la primera parte del Ejecutivo, sino en diferentes estamentos. Pero que, sin embargo, si hay algo más que legislar, pues nosotros lo haremos con todo gusto porque conocemos de que esa es una de las responsabilidades mayores y sobre todo es aquello que a nuestros ciudadanos les interesa más. Ese delito pequeño o eso que hace daño o le crea problemas al ciudadano nos preocupa y sobre eso vamos a legislar lo más que podamos. Hablamos de asuntos también de orden interno. Le hicimos ver que existen 3 lugares que están en crisis, que son crisis hay en realidad más lugares, ¿no? Pero importantes, ¿no? Porque ahí se junta una serie de amenazas, ¿no? Que potencialmente pueden representarnos un problema en el mediano y largo plazo y que deben ser tomados desde el punto de vista de proyecto de Estado, ¿no? Con una visión en el mediano plazo, por lo menos, y son aquello que tiene que ver con amenazas en el Brain, amenazas en la minería ilegal, Madre de Dios, particularmente algo de Ucayali, Puno y la frontera norte, y luego el Putumayo, que es algo que está muy lejos, excéntrico del país y que se va creando una amenaza considerable. Y en ese sentido le hicimos ver que, le dijimos de que estamos preparando proyectos relacionados con una acción conjunta de Estado, eso significa acciones de desarrollo, presencia del Estado y acciones de seguridad. Y que es necesario que haya una autoridad, ¿no?, que tenga autonomía en liderazgo, más que presupuestal, en cada uno de los sitios, y le hablamos de lo importante que es la Secretaría de Defensa, porque es una organización no militar. No es militar la Secretaría de Defensa Nacional y que podría tener esto. Esos son proyectos que en el Congreso los vemos y que tienen visión de Estado y que van más allá del mediano plazo. Luego también hablamos, obviamente tuvimos que tocar temas que son, ¿no?, que son obvios que
que nosotros se los presentemos, como el asunto de nombramientos que se están haciendo en el gobierno, porque hablamos de las fricciones que hay y buena parte de ellos del nombramiento que hacen los niveles más altos, se lo dijimos, ¿no?, como corresponde, pero también nos preocupan los nombramientos que se hacen en los niveles intermedios. Y le dijimos que ese es un asunto nuevamente de Estado, de estructura de Estado, de calidad de burocracia, que mandada al corto y mediano plazo es un grave problema para el país. Entonces le dijimos que esa es nuestra preocupación y los nombramientos, y que ahí pueden partir las fricciones que hay, porque nosotros como Parlamento somos una expresión de la nación, y así como nosotros tenemos extremos muy molestos, como hay extremos también que son, porque es oficialismo y corresponde que una democracia haya oposición y oficialismo centro, y los extremos sean más o menos duros. Eso funciona porque así funciona el país, ¿no? Así funciona la nación, así están las personas y los ciudadanos en la calle. Nosotros somos su expresión y por eso es que nos comportamos así, y no es que nos comportemos de una manera incorrecta, sino que vamos también recibiendo eso. Obviamente que nosotros como Parlamento sí tenemos algunos asuntos que a la interna tenemos que ir solucionando, formas y probablemente algunos comportamientos que nos van a ayudar. Finalmente hablamos de la independencia de poderes. Le dijimos que es muy importante que los poderes sean independientes, que no haya injerencia de uno que otro. Le hablamos también de lo importante que es la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, el respeto a la institucionalidad, el hacer que la policía cumpla sus funciones y no haya ningún tipo de injerencia sobre las autoridades que están haciendo investigaciones. Y mientras menos se ponga, se pueda ingresar o poner la mano sobre las fuerzas del orden, va a ser mucho mejor para toda la nación. Esto es lo que tratamos, ¿no?, de manera general. Yo le voy a dejar a los vicepresidentes que les digan Exitosa. Vamos a comenzar con el congresista Alejandro Muñante, quien nos va a decir lo que cada congresista también participó, dándole sus inquietudes, presentándole lo que siente el Congreso, lo que siente la comunidad a la que representa. Y vamos a comenzar con el congresista Alejandro Muñante. Alejandro, adelante. Muchas gracias, presidente, a toda la mesa directiva y a todos los periodistas. Tengan ustedes muy buenos días. Efectivamente, como bien lo refiere nuestro presidente, hemos hecho saber también al presidente de la República y a sus ministros, ¿no?, la necesidad imperiosa de poder promulgar y reglamentar las leyes que este Congreso, en el ejercicio legítimo de sus derechos y facultades, ha aprobado. Le hemos hecho saber al presidente, por ejemplo, que de todas las leyes que ellos han presentado, ¿no?, total 159 proyectos de ley, ¿es cierto?, nosotros ya hemos aprobado el 42% de las leyes presentadas por el Ejecutivo. De ellas, por ejemplo, hay 31% en comisiones en estos momentos que están siendo discutidas, el 9% están dictaminados y otro 9% están para pasar a la agenda del Pleno. Solo el 0.6% han sido rechazados y el 1.9% han ido al archivo, como digo, en el ejercicio legítimo de nuestras facultades. Entonces, esto lo hemos hecho saber el presidente a sus ministros para que lo tengan en cuenta al momento que ellos abordan, ¿no es cierto?, este tema y lo refieren en otros espacios. Siguiente, hemos también señalado que existen 631 temas de agenda legislativa que esta mesa, junto con los voceros, hemos aprobado. Entonces son 631 temas propuestos por las diferentes bancadas, ¿no?, sobre las necesidades imperiosas que tenemos que abordar dentro del Parlamento Nacional. También le hemos hecho saber que a la fecha existen 77 leyes que no han sido reglamentadas, es decir, 77 propuestas, ¿no?, que no se ejecutan en la actualidad por falta de un reglamento. Sabemos todos que la reglamentación de las leyes le corresponde enteramente al Ejecutivo
Y esto es algo que también nosotros tenemos que reclamar y con justo derecho. Solo en este año hay 17 proyectos, 17 leyes promulgadas, publicadas, que no han sido reglamentadas. Y más de la mitad de estas leyes han sido propuestas por el propio Ejecutivo. Entonces, nosotros le hemos hecho saber esta necesidad porque detrás de estas leyes, detrás de estas propuestas, hay gente, hay familias, hay sectores de la población que reclaman a gritos que se ejecuten estas leyes. Ya no depende de nosotros, ya el Congreso hizo su parte, escuchó este clamor, lo hizo ley, ahora falta reglamentar. Y como repito, es una tarea que le corresponde al Ejecutivo y esperemos pues que el presidente, junto con sus ministros, escuchen esta voz. Muchas gracias, presidente. Exitosa. Muy bien, Karina, en estos momentos se le da la palabra a la congresista Digna Calle, segunda vicepresidenta, quien también participó de esta reunión con el presidente Castillo, que alcanzó alrededor de 1 hora con 25 minutos. Escuchemos. Yo he tratado ahí, aparte de los puntos, coincidimos con el ministro de Economía. Aparte de uno de los puntos que coincidimos con el ministro de Economía, fue dar prioridad a los proyectos de ley para la reactivación económica. Eso fue en lo que coincidimos, ¿no?, por la actual crisis económica en la que nos estamos encontrando. Muy aparte de eso, respondiendo a un comentario que hizo uno de los ministros en cuanto a la vacancia, el adelanto de elecciones, a los vamos todos, que ellos dicen que los está desestabilizando y que eso desestabiliza también a nuestro país. Bueno, yo le comenté pues que yo cuando viajo en mis semanas de representación, escucho a los señores pobladores que ya están hartos del Ejecutivo por todos estos actos de corrupción que se vienen dando. También están cansados del Legislativo. Entonces lo que yo le comenté no es pues que yo un día amanecí con las ganas de que todo el mundo se vaya y que incluso también se vaya el Legislativo, ¿no?, sino que mi proyecto de ley corresponde a un pedido. Muy bien, Karina, palabras de la vicepresidenta Digna Calle. Hay que precisar que hoy se dio la primera reunión entre el Poder Ejecutivo y Legislativo en el Parlamento Nacional. Participaron 6 ministros de Estado, el presidente de la República y los 4 integrantes de la mesa directiva. Información en vivo para Éxitos en Lima 95.5.